Evidentemente hay impactos económicos, ustedes han visto, es una empresa que tenía el día de ayer, ha perdido pues un valor en el mercado enorme, ¿no? En los mercados bursátiles, sí tiene un impacto, pero vamos a trabajar justamente para contrarrestar esos impactos y vamos a trabajar para que siga habiendo siempre una lucha permanente contra la corrupción. La presidenta del Consejo de Ministros lamentó las recientes declaraciones de la parlamentaria Jenny Vilcatoma, quien sostuvo que evaluará una eventual vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lamentable el comentario de la señora Vilcatoma, que quiere realmente destruir el marco constitucional y democrático en el que vivimos. Ella se supone que es procuradora o ha sido funcionaria del área de la Procuraduría y debe salir que cualquier acusación se tiene que hacer con pruebas. La primera ministra y también legisladora oficialista consideró que sobre el jefe de Estado se han lanzado frases desafortunadas que no corresponden al cargo de una parlamentaria. Lo que ha hecho sin evidencia es lanzar una frase desafortunada que creo que no corresponde para una congresista de la República. Creo que no está avalada por ningún partido, así que eso es una iniciativa individual que lamento porque solo hace ruido y no hace bien al país. Asimismo, se pronunció sobre la reciente reafirmación en redes sociales por parte del mandatario para responder por escrito las interrogantes de la Comisión Lavallato. Este país es un país democrático en el cual hay que respetar las instituciones democráticas y entre ellas la que nos manda la Constitución. Nosotros, ya el presidente ha dicho claramente que le está ávido a responder las preguntas que le haga la comisión por escrito, respetando los fueros, y ese respeto se mantiene. Nosotros respetamos al Congreso, pero esperamos que el Congreso también mantenga ese respeto. Por otra parte, se refirió a la prisión preventiva para los principales ejecutivos y exejecutivos de Graña y Montero por presuntamente haber sido partícipes de los actos de corrupción de Odebrecht. Bueno, la verdad es un evento que es lamentable para el país, pero estamos nosotros muy respetuosos de los fueros. Otra vez, esto es una decisión del Poder Judicial ante un pedido del Ministerio Público y nosotros respetamos las decisiones jurídicas que se den. Tenemos que respetar los poderes del Estado y en eso nosotros estamos completamente comprometidos y seguiremos comprometidos también contra la lucha a corrupción y seguiremos trabajando por el país para que sigamos adelante y pasemos este mal momento que creo que afecta a nuestro país, evidentemente, pero vamos a trabajar en la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico. ¿Y qué medida afecta al país? Cabe señalar que la Premier brindó estas declaraciones tras participar como invitada en la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Karen Santillán, Noticias en Digital.